Bueno, vamos a ir con las clases. Pensemos ahora que tenemos más clara la interacción de los modelos, pensemos un poco en las curvas de respirador. Yo ya les había preguntado antes, ¿no? Pero, ¿qué hace el respirador? ¿Pone un flujo? ¿Pone un volumen? ¿Pone una presión? ¿Pone dos de los tres? ¿Pone los tres? ¿Cómo es esto? Acá, obvio que es una pregunta con trampa, pero ¿qué es lo que está pasando? A ver si lo pueden pensar. Bien, imagínense, si el respirador lo que quiere es generar un flujo, para generar ese flujo lo que tiene que hacer es generar una diferencia de presión, como veíamos los dos recipientes. Entonces, para que haya un flujo que circule, tiene que haber una diferencia de presión entre los dos puntos. Entonces, si lo que quiere es generar flujo, lo que va a hacer es generar una presión para que ese flujo circule. Y espero haberlos convencido de que si hay un flujo hay un volumen, si hay una cantidad de volumen por unidad de tiempo que se mueve, al pasar el tiempo ese volumen, digamos, ese flujo se convierte en volumen. Entonces, si pone un flujo, pone un volumen. Entonces, ok, pero si entonces genera una presión, pero si genera una presión, esa diferencia de presión se va a convertir en flujo y ese flujo en volumen. Las tres variables están atadas, flujo y volumen, entre ellas por el tiempo, y estas dos con la presión por la mecánica del paciente. El respirador lo que hace es controlar una y las otras van a ser consecuencias de la mecánica del paciente. Esto ya lo vimos, vamos a repasarlo. El flujo y el tiempo van a estar relacionados. Vamos de vuelta. El flujo y el volumen van a estar relacionados por el tiempo. El flujo es la velocidad a la que se mueve el volumen, entonces a medida que va pasando el tiempo, esta velocidad se va convirtiendo en volumen. Y si miramos el volumen, cómo varía el volumen en el tiempo, nos va a decir de qué es lo que es el flujo. Ok, y entonces estas dos van a estar vinculadas con la presión por la compliance y la resistencia. Estamos modelando al paciente con un modelo de dos elementos que tiene una resistencia y una compliance, un componente elástico y un componente resistivo. Y entonces, si el respirador genera un flujo, entonces la presión va a ser consecuencia de esa resistencia y compliance. Y si el respirador genera una presión, el flujo y el volumen va a ser consecuencia de esa compliance y resistencia que trae el paciente. Y por eso que terminamos cayendo en esto y es tan importante. Bien, nosotros veíamos que había momentos donde el flujo era cero o el volumen era cero y eso nos permite poder distinguir las dos cosas. Vamos a verlo. Entonces, nosotros veníamos haciendo los ejercicios hasta ahora pensando en el modelo y a partir del modelo armar las curvas, pero podemos hacer al revés. Nosotros queremos ver cómo varía la resistencia pensando a partir de las curvas. Entonces, en este caso acá a la izquierda, esto es una curva ventilada, es un modo de una simulación, pero estamos ventilando al paciente por presión. Entonces, en estas dos respiraciones, la presión que genera el respirador es la misma. El respirador, su variable de control es la presión. Entonces, si el respirador controla la presión, la mecánica del paciente la vamos a ver en el flujo del volumen. Entonces, si cambia la mecánica del paciente, va a generar un cambio en el flujo y en el volumen. Ok. Entonces, en estas dos respiraciones, ¿qué pasa de una respiración a la otra? Bien, podemos ver que el volumen al que llegamos es prácticamente el mismo. El flujo inspiratorio es más grande en la respiración de la derecha que en la de la izquierda. Y las presiones que tenemos en las dos respiraciones es la misma. Estas dos son iguales porque no tocamos el respirador y hubo un cambio en el paciente. Entonces, si con esta diferencia de presión el flujo prácticamente se hizo cero, entonces le dimos tiempo a que todo el flujo que va a generar esta diferencia de presión se transforme en volumen y entonces acá tenemos esta cantidad de volumen. Entonces, con esta variación de presión logramos este nivel de volumen. Y en la segunda respiración, con la misma variación de presión, logramos la misma variación de volumen. Entonces, si
con la misma delta P logramos el mismo delta B, como la compliance o el componente elástico, la estancia, es la relación entre la presión y el volumen. Si acá tenemos con esta delta P este delta B y con la segunda delta P la misma delta B, es que la compliance no cambió, porque antes y después tengo lo mismo. Bien, pero estas dos curvas no son iguales, entonces hay algo más que tiene que haber cambiado, que es la resistencia, ¿no? Tenemos dos elementos, descartamos la compliance y el título de la transparencia es resistencia, así que estamos hablando de un cambio de resistencia. Pero más allá de esto, ustedes a partir de solo mirar estas curvas, por ahora cualitativamente deberían poder ver qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces, si no cambió la compliance, podemos ver qué pasa con la resistencia. Ok, si nosotros acá tenemos flujo cero, esta es la presión que teníamos en el alvéolo justo antes de que dispare el respi. Y cuando dispara el respi, todavía la presión en el volumen en el alvéolo no cambió. Entonces tenemos en la presión alveolar sigue siendo la misma que teníamos acá. Entonces justo después vamos a tener la presión de la vía aérea que aumentó y la alveolar que se mantuvo, porque todavía no llegó a entrar el volumen. Entonces tenemos una variación de presión y esa variación de presión va a generar un flujo. Este flujo pico inspiratorio que estamos viendo acá. En la segunda respiración tenemos el mismo escalón. El flujo de vuelta acá es cero, entonces esta es la presión que tenemos en el alvéolo y aumenta cuando dispara la presión de la vía aérea, de vuelta aumenta en la misma magnitud que antes. Y ahora con el mismo delta P que antes tenemos un flujo más grande. Este flujo ahora es mayor que el flujo que teníamos acá. Entonces estamos viendo que con el mismo delta P tenemos un flujo más grande. Entonces eso quiere decir que la resistencia que une esos dos recipientes cambió. Y si ahora pasa más flujo para el mismo delta P, es que la resistencia se achicó. ¿Sí? Veamos cómo cualitativamente podemos ver qué está pasando con el paciente en estos escenarios. Ok, fíjense que en la expiración pasa algo parecido. Acá el flujo llega prácticamente a cero, entonces esta presión al final de la inspiración va a ser, la presión de la vía aérea va a ser igual a la presión del alvéolo. Entonces si estaban las dos presurizadas ahí arriba, digamos, disparó, la presión alveolar fue aumentando, pero fue aumentando el volumen, como el flujo se hizo prácticamente cero, llegamos al mismo punto. Después cicla el respirador y entonces baja la presión de la vía aérea. Pero el alveolar quedó acá arriba. Entonces tenemos un delta P y hay un flujo que va a salir. ¿Sí? Y es este flujo expiratorio que vamos a tener acá. En esta segunda respiración pasa lo mismo. Dispara el respi, aumenta, porque va pasando el volumen, hay un flujo, se convierte en volumen, aumenta la presión en el alvéolo. Como el flujo se hace cero, se igualan las presiones y después cicla el respi, genera el mismo delta P que antes, la presión que teníamos al fin de la inspiración alveolar, porque el flujo es cero, acá y acá es la misma, y entonces tenemos el mismo escalón de presión que ahora baja. Entonces al tener la misma delta P vamos a tener un flujo que sale, y como bajó la resistencia, este flujo pico expiratorio va a ser mayor que el que teníamos antes cuando expiró. ¿Sí? Fíjense cómo cualitativamente estamos viendo un cambio de resistencia en este modo controlado por presión. Ahora vamos a ver el caso a la derecha. Acá estamos ventilando por volumen, entonces la variable que controla el respirador va a ser el flujo. Al respirador le estamos diciendo, queremos meterle tanto volumen al paciente y queremos que entre con este flujo constante en esta cantidad de tiempo. Entonces el respirador va a poner la presión que haga falta para generar este flujo. Ok, entonces dispara el respirador, entra el aire, ¿no? Dispara el respirador, genera un flujo positivo hacia el paciente, pero como hay un volumen, la presión alveolar empieza a subir. Pero entonces
el respirador no quiere que le baje el flujo, entonces si a medida que sube de este lado la presión alveolar, va a ir subiendo la presión de la vía aérea para mantener el gradiente de presión necesario para mantener el flujo. Cuando termina la insuflación, entra en la pausa, lo que hace cierra la válvula, entonces al cerrar el flujo se hace cero. Entonces las presiones de vuelta se igualan. Esto es durante la pausa. Y después cicla y el aire sale. En la expiración siempre el respirador controla la presión. Ok, entonces si tenemos el mismo volumen y el mismo flujo, y acá tenemos este nivel de presión meseta, pero la de presión pico es diferente. ¿Esto está bien? Fíjense, para la presión meseta es la que tenía después de que cicló, de que terminó la insuflación y hace la pausa. Entonces es la presión que hizo falta para que entre este volumen al paciente. Y la presión que hizo falta poner por encima de eso es la que hacía falta para poner este flujo. Este cuadrado que tenemos acá, si se acuerdan cuando sumamos las curvas, es consecuencia de este cuadrado de flujo. Este cuadrado de flujo va a tener asociado una curva igual que esta de presión resistiva, entonces este escalón va a ser la presión resistiva. Esto de acá, que es presión, es la presión resistiva que está sumando el respirador para mantener este flujo para cuando infla el paciente. Entonces, como tenemos el mismo volumen, la presión y la compliance no cambia, estamos viendo cambios de resistencia, la presión meseta es igual. Y entonces ahora podemos ver la diferencia entre la pico y la meseta, que va a ser la presión resistiva, que vemos que es diferente en un caso y en el otro. Ahora, en este primer caso hacía falta esta diferencia de presión y en este segundo caso hace falta menos presión para lograr el mismo flujo. Entonces tenemos una resistencia que disminuyó de la primera respiración a la segunda. ¿Sí? Ok. Y la expiración, que este flujo pico expiratorio sea más chico que este flujo pico expiratorio, ¿está bien? ¿Coincide con que no cambió la compliance y si cambió la resistencia? Bueno, pensémoslo. Yo siempre me pongo del lado del respirador. Si el respirador insufló al paciente y le metió este volumen, llegó a este nivel de presión meseta. ¿Sí? Está el respirador, dispara, infla al paciente, entra en la pausa y las presiones se hacen iguales. Esta es la presión alveolar y esta es la presión en la vía aérea. Entonces cicla y genera este delta P para para que el paciente expire. Entonces, como tenemos una presión más grande alveolar que en la vía aérea, tenemos un flujo que sale. Esto en los dos escenarios. Ahora, en el segundo escenario, la resistencia está disminuida, por lo que veíamos en la diferencia pico-meseta. Y entonces, si la resistencia está disminuida y tenemos el mismo delta P, entonces el flujo va a ser más grande. Entonces, el flujo expiratorio es mayor porque cae la resistencia de la primera respiración a la segunda. Ok. Bueno, todo muy lindo con la resistencia. Ahora veamos qué pasa con la compliance. ¿Qué pasa si cambia la compliance? Ok, entonces si nosotros tenemos este paciente ventilado por presión, entonces tenemos la misma presión en las dos curvas, porque el respirador controla la presión y no cambiamos los parámetros del respirador. Pero vemos que el volumen que se logró en las dos respiraciones es muy distinto. Dijimos que si lo que controla el respirador es la presión, las consecuencias de los cambios de R y C los vamos a ver en la curva de flujo y de volumen. Ok, entonces, si nosotros tenemos ahora con este escalón de presión, el volumen de la primera inspiración es mucho más grande que el de la segunda. Entonces, si este tiene más volumen con este delta P y este con el mismo delta P tenemos un volumen más chico, entonces
cambió la compliance. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? Si el delta, con este delta P tengo mayor delta B, tengo una compliance. Y ahora con el mismo delta B con el mismo delta P tengo un delta B más chico, es que ahora el sistema se hizo más duro o más blando. Con el mismo delta P tengo menos volumen, es más duro. Y si es más duro, es que es más complaciente o menos complaciente. Es menos complaciente. Vamos bien, ahí espero que estén diciendo ustedes, mirando la pantalla, diciendo lo que pasa y traten de adivinarlo y lo repasamos lo que haga falta. Después cualquier cosa lo revisamos de vuelta en el taller. Pero el ejercicio siempre es el mismo. Ok, entonces cambió la compliance. Eso podemos ver si cambió sin... Ah, pero acá tenemos una cosa más. Este flujo no llegó a hacerse cero. Entonces, este delta P no es solo este volumen, es más volumen que eso. ¿Eso nos inhabilita? ¿No es nuestra deducción? Fíjense que si este flujo le hubiéramos dado más tiempo inspiratorio, este flujo hubiera seguido bajando y hubiera sido positivo un poco más. Entonces acá hay un área de flujo inspiratorio que no sucedió porque cicló antes el respi. Entonces esta curva de volumen hubiera sido aún más grande. Lo que estamos midiendo es un valor de compliance que no es todo el que hubiera sido. Porque estamos tomando el delta P, el cambio que es más chico de lo que hubiese sido. Pero así todo es más grande que el otro. Acá el flujo sí llega a cero. Entonces acá por más que le dé más tiempo el volumen no va a aumentar. Y con este tiempo ya es más grande. Entonces acá podemos hablar claramente de que la compliance cambió y se hizo más duro, por lo tanto la compliance disminuyó. Ok, espero haberlos convencido. Bueno, si cambió la compliance, entonces que la resistencia no cambió. ¿Eso lo podemos ver de alguna forma? Y si acá tenemos flujo cero y la presión, entonces esta presión de la vía aérea va a ser la presión alveolar antes de que dispare el respi. En cuanto dispara el respi un segundito después, una fracción de segundo de este lado de la presurización, entonces ahora teníamos en el alveolo, éramos sin flujo antes que dispare. Las presiones son iguales. Dispara el respirador, entonces la presión del respirador aumenta. Entonces tenemos un delta P. Y entonces este delta P me va a generar un flujo. Pero ese flujo todavía no sucedió, o es un tiempo muy cortito, entonces el volumen prácticamente no cambia. Entonces esta presión de adentro del paciente no cambió. Entonces este delta P al principio es este y genera este flujo pico inspiratorio. Si se fijan, en la segunda respiración el escenario es el mismo. Nosotros partimos con un flujo expiratorio, un flujo al fin de la expiración anterior que se hace cero. Entonces, antes de que presurice, antes que dispare, tenemos este nivel de presión que va a ser la presión de la vía aérea, que es igual al alveolar porque el flujo es cero. El respirador dispara en la misma proporción, en la misma cantidad de presión que la respiración anterior, entonces tenemos el mismo delta P. Y si la resistencia no cambió, deberíamos tener el mismo flujo. Fíjense cómo estos flujos son parecidos. Y en la ESPI, bueno, habíamos visto estos valores de expiración son ligeramente distintos. Entonces, si este pico es más chico que esto, ¿qué está pasando? ¿Esto es por cambiar algo con la resistencia? No, volvemos a que en esta presión, este flujo durante la inspiración no llega a cero. Entonces lo que pasa es que dispara el respi en esta primera respiración, se va inflando el paciente, pero antes de que llegue al valor de presión, cuando todavía hay un flujo positivo, el respirador cicla. Entonces el delta P para la expiración es más chico que en la segunda respiración. En la segunda respiración dispara el respirador, llega a flujo cero, entonces las presiones se igualan, entonces cuando cicla, este delta P es mayor. Entonces si tengo un mayor delta P con la misma resistencia, voy a tener un flujo más grande. Y acá se ve que esta explicación del flujo es más grande. Ok. Bueno, entonces teníamos
que tenemos una variación de volumen y una variación de presión, donde la variación de presión es igual, la variación de volumen es más chico, entonces la compliance cae. Bueno, seguimos. Vamos por la otra curva. Vamos de este lado a la curva. ¿Cómo vemos un cambio de compliance cuando ventilamos por volumen? Bien. Entonces, estamos ventilando por volumen, entonces la curva de flujo es la misma. Como el objetivo de volumen es el mismo y la curva de flujo es el mismo, la curva de volumen al fin de la inspiración es la misma. Acuérdense que en la inspiración, el respirador, cuando ventilamos por volumen, controla el flujo del volumen. El objetivo del sistema de control suele ser el flujo. Entonces, si controla el flujo del volumen, las consecuencias del paciente las vamos a ver en la curva de presión. Entonces tenemos el mismo volumen, el mismo flujo, pero fíjense cómo la presión meseta es muy distinta. Esta presión meseta es muy distinta que esta de acá. Nosotros pasamos de acá en la primera respiración con flujo cero antes de que dispare y tenemos este nivel de presión. Al paciente le ingresa este volumen y logramos este nivel de presión. Y en el segundo escenario pasamos de vuelta de este nivel de presión alveolar de este nivel de presión en la vía aérea, que como el flujo cero representa el alveolar, a este nivel de presión de la vía aérea, que como el flujo cero representa el alveolar. Entonces tenemos una diferencia de presión alveolar más grande en el escenario de la derecha que en el de la izquierda. Y esto es que para el mismo volumen. Entonces, si para inflar un cuerpo con el mismo volumen, o son dos escenarios, en estos dos escenarios, para inflarlo con el mismo volumen, en uno necesitamos poca presión y en el otro necesitamos más presión, es que cambió el componente elástico. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un aumento de delta P para el mismo delta B. Entonces, la compliance cae. ¿Y la resistencia? ¿Podemos ver la resistencia? Bien, veámoslo. Entonces la pico meseta va a ser para este flujo. Entonces, para este flujo genero esta pico meseta, que aunque está un poquito truncada, pero es el mismo pico meseta para el mismo valor de flujo. Bien. Ok. Vamos con las preguntas de un nivel de poquito, a ver si los complico. Fenómeno. Ok. Analizando la inspiración, cambió la compliance, que se hizo menos complaciente el paciente de este escenario a este, y la resistencia no cambió. Bien. Y el pico expiratorio, el flujo pico expiratorio, es muy distinto en esta primera respiración que en esta segunda. ¿Eso concuerda con nuestro análisis de que cae la compliance? Pensémoslo. Si cuando cicla el respirador, partimos, dispara el respi, lo insufla, entra en la pausa, se iguala la presión de la vía aérea en este nivel de presión. Entonces, cuando cicla, cae la presión y tenemos este delta P para generar el flujo expiratorio. Y en el segundo escenario, dispara, insufla, entra en la pausa, pero llega a un nivel de presión bastante más alto que el anterior para el mismo volumen. Es un sistema más rígido, entonces para meter el volumen te genera más presión. Y ahora cuando cicla, el delta P es más grande. Entonces, para la misma resistencia, tenemos un delta P mayor y eso implica un flujo mayor. ¿Sí? Si quieren, presten atención al tiempo expiratorio. Ya lo vamos a ver cuando veamos las constantes de tiempo. En este sistema tarda más en llegar a cero que en este otro sistema. ¿Sí? Porque cambia las características mecánicas. Bueno. Vamos. Ok. Y en este caso, ¿qué pasó? Les dejo que pongan pausa o algo para así lo pueden pensar. Ok. Si estamos ventilando por volumen, entonces la curva de flujo y en la inspiración es la misma en los dos escenarios porque
el respirador está controlando el flujo y no estamos cambiando la forma en que lo ventilamos. Pero cae enormemente la distancia de la meseta de la primera respiración respecto de la segunda respiración, ¿sí? Entonces, si para meter el mismo volumen necesité un delta P más grande y después un delta P más chico, lo que pasó es que el sistema, para meter este volumen, necesita un montón de presión, y ahora para meter el mismo volumen necesita menos presión. Es que ahora el sistema se hizo más complaciente, ¿sí? Bien, aumentó la compliance. Ok, ¿y el flujo expiratorio? Y bueno, lo mismo que habíamos recién. Ahora, en este caso, como el efecto del cambio de la mecánica es el inverso, lo que pasa es que acá tengo para la misma resistencia un flujo, un delta P mayor para expirar que en este segundo escenario. Entonces el flujo va a ser mayor. Entonces tenemos un cambio de compliance donde el volumen es el mismo y la variación de presión cae, por lo tanto la presión sube. Bien. Ok. ¿Qué pasa si hay más de un cambio? ¿Qué pasa si yo cambio el respirador? Porque ahora, para hacer este análisis que estamos haciendo, estamos considerando que la curva tiene que ser la misma. Pero si yo cambio el BT con el que voy a inflar al paciente, la presión meseta va a cambiar. Y ya que me cambia la meseta porque cambié el BT, o me cambia la meseta porque cambió la compliance, o pasan las dos cosas. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, ¿cómo se... Claro, esto es lo que dije recién, de cambia uno o el otro. Si cambio el flujo con el que estamos insuflando al paciente, ¿cómo sé que si el cambio del pico meseta es porque cambió el flujo o porque cambió la resistencia? Ya ese análisis cualitativo es más difícil de hacer. Y entonces, ¿qué pasa si cambiamos de modo? ¿Cómo hago para llevar de uno al otro? Bueno, ya estoy en los 27 minutos, así que voy a dejarlo eso para el próximo video. Vamos a arrancar de vuelta el próximo video con esto. Ahí nos vemos.